Muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas a nuestra segunda jornada de la serie Jornadas de Investigación en el Instituto, en esta ocasión enfocada en los proyectos de investigación de nuestros estudiantes graduados y graduadas. Esta es una extensión de las jornadas que desarrollamos durante los años 2018 y 2019, en la que se realizaron 25 exposiciones de nuestros y nuestras académicas sobre sus proyectos de investigación en curso. Desde un comienzo, el espíritu de estas jornadas ha sido establecer un espacio permanente de discusión académica transversal entre nuestros estudiantes, docentes, egresadas, egresados y todos quienes estén interesados en temas referidos a la investigación en estudios urbanos y territoriales. En esta ocasión, Pablo González, egresado de nuestros posgrados, presentará su proyecto de investigación llamado Habitar entre arenas de relaves, incertidumbre sanitaria y sufrimiento ambiental en Chañaral, Chile. Pablo es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica. Sus temas de interés son la historia urbana, conflictos socioambientales y la justicia ambiental, vista desde el trinomio territorio, contaminación y salud pública. Se graduó como magíster en Desarrollo Urbano el año 2017 con su tesis llamada Chañaral, una ciudad condenada al sepulcro de relaves, estudio de percepciones sobre el sufrimiento ambiental en un territorio contaminado. En dicha tesis, Pablo indagó en el problema de la contaminación más allá del hecho físico-ambiental, más bien vista como un fenómeno cultural manifiesto en la construcción de significados urbanos y en la configuración de narrativas sobre la toxicidad cotidiana. Luego de egresar del magíster en Desarrollo Urbano, Pablo ha continuado su investigación sobre la historia del desastre ecológico de Chañaral y el sufrimiento ambiental de su comunidad, y ha colaborado con especialistas en salud pública en el desarrollo de trabajos interdisciplinarios. El resultado de este desarrollo es la presentación que veremos en la jornada de hoy. En esta ocasión, la presentación será comentada por el profesor Cristian Matus, de formación antropólogo social y doctor en arquitectura y estudios urbanos. Actualmente es investigador y profesor adjunto en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en el que nos encontramos, y sus áreas de estudio son los conflictos urbanos, la participación ciudadana, barrio, comunidad, con un enfoque sobre la planificación integrada. Además, el profesor Matus participa como investigador responsable en el Núcleo de Investigación en Participación Ciudadana y Territorio y como investigador asociado en el Núcleo de Investigación Barrio y Ciudad del mismo instituto. A continuación, Pablo presentará por 30 minutos, luego vienen los comentarios del profesor Cristian Matus y luego pasamos a las rondas de preguntas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Voy a presentar, como decía Vale, parte de las investigaciones que he realizado en torno a el desastre ambiental de Chañaral, desde una visión más relacionada también a aspectos cualitativos sobre lo que ha significado este tipo de problemas ambientales devenidos en conflicto también. Es una investigación que se remonta más o menos al 2016, empecé en esa fecha la investigación, estuvo también adjunta a un Fondesit de una antropóloga, Mayari Castillo, que trabaja temas de sufrimiento ambiental y desigualdades socioecológicas, y seguí de alguna manera estudiando el caso, ahora más enfocado también en las dinámicas relacionadas a la salud pública, y cuál es ese cruce que se puede hacer ahí entre salud y territorio. Entonces, quiero presentar esto de la manera más fluida posible para después provocar la conversación, que me parece que es lo más interesante, y también, por supuesto, ponerlo en sintonía al momento actual que estamos viviendo, en términos de lo que significa el momento sanitario y cuál es el rol que debe cumplir ahí los temas territoriales y, por supuesto, la participación social en cómo se conducen ciertos fenómenos relacionados a las enfermedades. No puedo cambiar, ahí está. Para quienes no conocen el territorio, Chañaral se encuentra en la región de Atacama, en la zona más norte de la región. Es una zona costera, ¿cierto? Como se ve en esta imagen satelital. Y podemos ver también en esta imagen satelital, lo que ven en el puntero,
esto lo que provocó el fenómeno aluvional del 2015 en este sector, que de alguna manera socavó todo lo que es esta playa de Arenas de Relaves, que significó un fenómeno, digamos, socionatural, por decirlo de alguna manera, que es el aluvión, pero que no se puede dejar de relacionar con un problema socioecológico. Entonces, principalmente ese es el motivo o la idea fuerza que quiero relevar, que es muy importante también de considerar en lo que fue el aluvión, que el aluvión no solamente fue un fenómeno climático, meteorológico, sino que fue también un fenómeno tremendamente socioambiental, donde hay, digamos, ciertas responsabilidades políticas, económicas, originadas por un extractivismo histórico en lo que es la provincia de Chañaral. Esto es la distribución por unidades vecinales. Lo quiero mostrar porque la hipótesis, digamos, de base de la investigación es que las percepciones son disímiles dependiendo de dónde uno viva en Chañaral. Si uno vive más cercano al aeropuerto, hay más exposición o percepción de exposición al riesgo ambiental y ciertas afectaciones asociadas a ese riesgo ambiental. Problemas de salud me refiero como eh, problemas en la capacidad respiratoria, la acumulación de metales pesados en el cuerpo, que significa luego cánceres. Entonces, hay una distribución que hay que tenerlo como base en la hipótesis que después voy a pasar a comprobar o no comprobar. Eso también lo podemos conversar en la ronda de preguntas. Como marco teórico, me baso principalmente en 3 puntos: la ecología política, principalmente desde una visión latinoamericana, centrada en lo que es la inequidad distributiva respecto a las cargas y los beneficios ambientales, también relacionado a que los fenómenos ambientales son hechos también sociales y políticos, económicos también. ¿Cómo entendemos la naturaleza o el entorno? Tiene que ver con ciertas decisiones políticas y económicas tomadas por el Estado en este caso, por lo cual muchas veces nosotros entendemos la naturaleza como recursos naturales. Ese es un fenómeno que se puede explicar desde la ecología política, porque se entiende como meros recursos, como en el fondo objetos que están a nuestro servicio, y la ecología política lo que busca de alguna manera es desentrañar esos fenómenos y señalar que ahí hay una construcción cultural, económica, simbólica relacionada a eso. Entonces lo que propone la ecología política de alguna manera es una emancipación de esas categorías y poder proponer otras y entender a la naturaleza como sujetos también, sujetos y sujetas de derecho. Está el sufrimiento ambiental también, que son formas específicas de incertidumbre. En este caso voy a referirme a la incertidumbre sanitaria respecto a qué tan contaminado está Chañaral y qué tanto está afectando en las prevalencias de ciertas enfermedades para la comunidad. Se parte de la base en el fondo de que también hay relaciones desiguales de poder, en donde el Estado no se hace cargo de estos problemas, sino que principalmente lo que hace es soslayarlo y no abordarlos de frente. Entonces esto implica mayor incertidumbre para la misma comunidad y por lo tanto más violencia simbólica, por decirlo de esa manera. Y por último también está lo relacionado al saber biomédico, que en el fondo es cómo se configura un saber que busca estudiar los problemas relacionados a la enfermedad en Chañaral, que se hace básicamente desde el paradigma biomédico, que lo que busca de alguna manera es medicalizar y patologizar el territorio, entendiéndolo principalmente desde la dimensión de la enfermedad. Aquí no hay, digamos, factores que tienen que ver con el punto más preventivo o de promoción en salud, lo cual de alguna manera implica que la comunidad, la población se ve vista como prácticamente como objetos de estudio. Digamos, lo que hace el saber biomédico al estudiar este caso es sacar muestras de sangre, sacar muestras de orina, sacar muestras de material particulado,
por lo cual eso de alguna manera implica que también hay una relación desigual en cómo se configura el conocimiento, porque mucho de este conocimiento tampoco se devuelve a la comunidad, no se genera nada en términos de principios precautorios, que es algo que también vamos a ver en esta presentación. Y por lo tanto es como esta necesidad de ver factores preventivos es importante también considerarlo a nivel territorial. Por lo tanto, parto también de hacer un recuento de cómo se ha estudiado estos fenómenos de sufrimiento ambiental en Chile. Está el caso de Arica, donde hay un acopio de pasivos ambientales que ha generado perjuicios enormes para la población más pobre de Arica, y que también ha generado un proceso de judicialización y de sufrimiento muy importante para la comunidad. El caso que seguramente todos conocemos, que es el de Puchuncaví Quintero, que es un mega parque industrial, en donde finalmente el Estado también decide cuáles son las zonas que van a estar en sacrificio por el bien del progreso del país, de alguna manera. El poblado de Pabellón, en Atacama, también es una forma en cómo se instala un pasivo ambiental minero, Relaves también, y cómo la comunidad está afectada en el sentido de que tampoco tienen la posición para negociar o para establecer un proceso de judicialización, eh, y lo que ha significado en el fondo una violencia lenta por parte del Estado. Y el caso de Boyeco, en la Araucanía, en el Gualmapu, que hizo relación también con un relleno sanitario instalado en este lugar, y que también ha generado una serie de perjuicios ambientales para la comunidad mapuche que habita este sector. Y todo lo que dice relación también con fenómenos más interseccionales en la salud pública, perdón, en el sufrimiento ambiental, relacionados a lo que, por ejemplo, es ser mujer indígena en estos perjuicios ambientales. Entrando ya al caso de estudio, la metodología, esto básicamente, así lo abordé en la tesis, una sistematización de fuentes escritas, más de carácter histórico, revisión de fuentes secundarias para revisar ciertas coyunturas, ¿cierto?, de esta historia del problema ambiental, revisión de fuentes primarias también, informes técnicos de entidades públicas, privadas, estudios científicos, fotografías, prensa, eso principalmente como para hacer una suerte de línea de tiempo y poder situar históricamente el problema. Y por otro lado, que es el fuerte de lo que voy a presentar ahora, es la recolección de información cualitativa u oral, donde realicé entrevistas de carácter semiestructurado para captar discursos de las instituciones y organizaciones, y también fundamentalmente para recoger las percepciones de los habitantes de Chañaral. También realicé cartografías sociales para recolección de información socioespacial de los habitantes y poder ahí, en el fondo, también comprobar un poco la hipótesis que señalaba, si la percepción del riesgo es más en algunas zonas que en otras. Esto es resultado de alguna manera de lo que trabajé a nivel histórico, determinando o de alguna manera como generando una suerte de lectura histórica del problema. Hay un primer ciclo de descargas de Relaves que va desde 1938 a 1959. En ese sector, Chañaral en el fondo era una especie de bahía, no tenía la playa que se ve ahora, la cual fue progresivamente embancada por una cantidad ingente de relaves mineros que fueron arrojados a este sector, debido a que ahí en el territorio se instaló una minera, la Andes Copper Mining Company, que explotó Potrerillos y luego Salvador, y todos los desechos industriales, relaves, fueron a parar a la bahía. Entonces se generó un embancamiento progresivo desde el 38 al 59, que implicó una drástica transformación geográfica y la prefiguración del problema ambiental. Hay un segundo ciclo de descargas que tiene que ver también con la presencia de Codelco, luego de la nacionalización del cobre, pero también la decisión de direccionar el relave ya no directamente a Chañaral, sino un poquito más hacia el norte, en Caleta Palito, que ahí en el fondo fue como también tremendamente impactado por los relaves mineros. Entonces hay dos lugares donde hay una carga ambiental
tremendamente importante, un perjuicio generado por estas decisiones que se puede, digamos, ver desde esa lectura de la ecología política. Lo interesante es que a finales de la década de los 80 empieza un conflicto ambiental debido a que la comunidad de Chañaral ya evidencia que hay problemas importantes, no solamente relacionados a la transformación de la geografía, sino también problemas a la salud. Entonces, inicia un proceso de judicialización que termina en la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo que hace es determinar que efectivamente Coelco, División Salvador, responsabilidades en el hecho del perjuicio ambiental. Entonces, obliga a Coelco a detener eh, el escurrimiento del relave minero, pero eso no significó ningún tipo de remediación ambiental. En el fondo es para el perjuicio de las descargas de relaves, pero no unas medidas de restauración ecológica. Entonces esa es la gran deuda que aún no se ha saldado con la comunidad de Chañaral, y que es necesario seguir relevando esa perspectiva. Ya hay, no sé si se ve, aquí está, un tercer momento en esta línea de tiempo, que es la postjudicialización, que va del 90 hasta el presente, y lo importante de esto es cierto hito muy relevante, que es el desafortunado chapuzón de Ricardo Lagos, el 2003, una suerte de Luis XIV, el Estado soy yo, que en el fondo lo que busca con su presencia corporal es decir a todo el país que Chañaral no está contaminado, por el hecho de que él fue a bañarse, e invita a la comunidad a volver a sus playas después de intentos muy magros, muy superficiales de tratar de descontaminar la bahía ese año 2003. Entonces lo que hace el lago de alguna manera es posicionar al Estado en su cuerpo como este Luis XIV, para decir que Chañaral ya no está contaminado, que es un lugar que es posible de disfrutar en ese sentido de la naturaleza, que ya es posible generar distintos proyectos también urbanos en el sector. No obstante, hay una revergencia de las memorias, el 2015, como señalaba, porque en la prensa muchas veces se hablaba como del desastre natural de Chañaral. Realmente aluvión para la zona urbana, pero hay una cuestión que nunca se habló de fondo, que hizo relación con los temas ambientales. Hay una reemergencia también ahí del problema ambiental en la memoria colectiva de los chañaralinos. Entonces ahí también señalar desde cuándo se empieza a investigar y a debatir sobre el caso ambiental desde la salud pública, desde la geología, ¿cierto? Desde la mineralogía, y también desde los estudios urbanos. Bueno, desde el 74 hasta ahora hay mucha información circulando al respecto. Y ahora nos situamos, claro, en este problema como de salud pública, que es necesario develar y poder ver también colectivamente, entendiendo a la salud no solamente como una cuestión de especialistas, sino algo que nos debería convocar a todas y todos. Y esto, en el fondo, esta imagen la traje para entender de que hay una cuestión tremendamente relacional en este problema, que por un lado está lo que dice relación con el hecho físico material, que si ustedes pueden ver en esta imagen, aquí se evidencia como todo lo que es la sedimentación de minerales en la bahía de Chañaral, en esta costra de relaves, y que de alguna manera fue removida con el aluvión, y de alguna manera también activó ciertos metales pesados. Después estos metales pesados son arrojados hacia la comunidad a través de ventiscas de arenas de relave, que van afectando la calidad de vida de los habitantes, eh, debido a que también afecta a su salud, al bienestar. Entonces ahí hay un tema necesario de considerar en lo que es el problema ambiental, como esa realidad físico-material,
que de alguna manera tiene esa sintonía con lo que es el conflicto ambiental, la comunidad demandando con la necesidad de saber, del derecho a conocer qué tan contaminado está la bahía. Entonces hay una relación entre estos agentes humanos e inhumanos en esta relación socioecológica. Es un todo que configura este fenómeno ambiental. Y ya entrando al análisis más relativo a las fuentes cualitativas, conocer también la experiencia cotidiana de las habitantes y los habitantes. Aquí comenzar con los contextos laborales u ocupacionales. Son dos personas en el fondo que contaban cómo era vivir en Chañaral cotidianamente en sus trabajos. Por ejemplo, una persona que trabaja en un liceo y que miraba desde el segundo piso el paisaje y miraba y no veía nada, y se angustiaba, ella señalaba que se angustiaba, eh, pregunta hasta cuándo voy a seguir viviendo acá, estando acá tú no te das cuenta, pero cuando miras desde allá es terrible, no se ve nada. De hecho, en esos meses yo no tiendo la ropa en el patio. Ese es un tema que también vamos a tratar en la próxima lámina, que son como cuando aparecen estas ventiscas de relave y afectan, digamos, el tema más relacionado a las prácticas de cuidado. Y también otra persona que trabaja en un servicentro, que está justo al lado del sector aeropuerto y en el sector de la carretera. Dice, lo que es Copec y Petrobras estamos más expuestos que la Shell que está arriba. Ahí se levanta cualquier polvo. Cuando entré a trabajar llegaba a la casa completo, blanco completo, la cara y el pelo blanco. Eran unos arenales que se hacían, no se veía desde aquí para allá. Y ahí las fotografías evidencian esas experiencias. Ese relato está directamente conectado con la configuración misma del paisaje cuando entran las arenas del relave a la misma ciudad. Entonces esta experiencia cotidiana también se puede ver en contextos domésticos, por ejemplo, el hecho de lavar la ropa. Muchas personas me comentaban de que había que configurar estrategias para lavar la ropa, porque no se puede cuando hay demasiadas ventiscas de arenas de relave, y hay meses que particularmente hay mucho más viento y eso genera más sensación de riesgo ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la ropa se le llena de polvo, o sea, tú tenés que saber lavar la ropa, tienes que esperar a que se te seque y recogerla, pero si tú la dejas para el otro día te queda pero llena de polvo. Entonces igual el polvo se te impregna en la ropa. Cuando sale el viento, tienes que saber recoger toda la ropa. El otro también, mis cuñadas viven en aeropuerto, ellas tienen horario para lavar la ropa, no la pueden dejar mucho rato. El aseo lo hacen casi siempre en las tardes, en las noches para dormir, para que al dormir se sienta limpia la casa y el otro día amanezca, entre comillas, con menos polvo. O sea, son estrategias cotidianas que se tienen que eh, desplegar para, para poder en el fondo sobrellevar este tipo de perjuicios ambientales. Y bueno, para pasar también al otro punto que dice relación con las enfermedades y las incertidumbres, ver también cuáles son las percepciones de la comunidad respecto al saber biomédico. Los especialistas en epidemiología ambiental que van y en el fondo tratan de generar investigaciones. Y en ese sentido, señalar que la epidemiología ambiental ha tratado de generar ese tipo como de evidencia científica, pero que nunca es suficiente por el hecho de que las investigaciones son por un tiempo específico, hay recursos limitados, entonces no se puede realizar, digamos, ese tipo de investigaciones que podrían develar de alguna manera cuánto es la dimensión del daño ambiental. Eso es lo que señalan como de base en el saber biomédico. Primero dice, vinieron a hacer unos estudios y los hicieron unas encuestas en una sede a toda la gente de acá. Decían que los niños de este sector, se referían a aeropuerto, corrían más riesgos de enfermedad que de otros sectores. Al final, uno va asimilando lo que dicen porque uno no sabe. Ese también es un tema interesante de relevar. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién sabe? ¿El especialista? ¿Las personas que viven en esa realidad local? ¿Cómo se configura el sentido de la enfermedad? ¿O del bienestar? ¿O de la calidad de vida? Y lo otro tiene que ver con el saber biomédico y la
praxis más epidemiológica. Aquí una entrevista a un representante de la Seremía de Salud Atacama me decía, si tú me preguntas, ¿tienen certeza de que en Chañaral existe mayor cáncer que en otros lugares? No, no tenemos esa evidencia a pesar de todo lo que hemos buscado. Lo que hemos investigado, no tenemos esa certeza. La opinión de la comunidad y las organizaciones es que en Chañaral hay más cáncer que en otros lugares, desde el punto de vista de la mortalidad. Pero desde el punto de vista de la mortalidad no hemos logrado evidenciar. Entonces, ahí hay un tema que hice relación con ese saber de la epidemiología, de la distribución de la enfermedad. Entonces, las investigaciones que se hacen, muchas veces no se encuentra que la prevalencia arsénico, níquel, mercurio, sea significativamente mayor respecto a otras zonas. Pero, por ejemplo, en otras investigaciones, en el caso de la imagen de abajo de Dante Cáceres, que trabajó en una evaluación de los efectos a la exposición continua en escolares de la ciudad de Chañaral, evidenció de que hay en promedio mayor material particulado en ciertos momentos del periodo de estudio. Y eso implica, por supuesto, mayor riesgo ambiental, ¿no? Por el material particulado que significa las ventiscas de arenas de relave. Por último, el tema de cómo se configura entonces la injusticia ambiental y sanitaria. Por un lado hay inacciones institucionales que también se evidencian desde los relatos de la comunidad. No tenemos un médico que haya estado 4 o 5 años y nos diga, ¿sabe qué? En realidad esta contaminación les está haciendo mal. No trae conciencia de nadie. Yo sé que acá está contaminado, podría irme de aquí, pero no, no hay conciencia real, como que asumimos nomás. Eso dice relación con cómo el Estado configura a sujetos que son también pacientes de alguna manera, que tienen que esperar que haya un relegamiento importante debido, digamos, a esa inacción institucional. Y por otro lado, es desconcertante porque, por ejemplo, en esta imagen que es del 2007, de un proyecto de una iniciativa turística y ecológica que se iba a implementar en Chañaral, que finalmente no se implementó debido a que, por una razón obvia, quería implementarse sobre las arenas de relave. Afortunadamente no se implementó algo así, pero de alguna manera eso es lo que busca el Estado de alguna manera en Chañaral, los gobiernos, los distintos gobiernos que han estado, es tratar de generar un desarrollo urbano para Chañaral, pero sin mirar de frente su realidad ambiental. Entonces ahí hay una desconexión importante. Por otro lado, tenemos lo que dice relación, como señalaba, con los pacientes del Estado. Aquí también otro relato que dice, a veces nos llegamos a sentir como conejillos de India, nos toman examen, nos hacen esto, nos dan información, y estamos todos pendientes de qué responsabilidad va a haber por parte del Ministerio de Salud. Qué sé yo, y después pucha, y se baja el asunto, así como que no era tanto. Eso pasa muchísimo, no solamente en el caso de Chañaral, sino que finalmente hay una praxis del saber biomédico que, como decía, es muestras de sangre, muestras de orina, muestras de material particular, pero finalmente no hay un tratamiento de cuidado, no hay un tratamiento por el bienestar de la comunidad. Entonces es necesario ahí generar una relación mucho más virtuosa entre lo que dice relación con la epidemiología ambiental y factores que son más socioculturales que se deben abordar, que tienen que ver con el cuidado mismo, con la práctica de generar acciones preventivas y promocionales en salud. Entonces, como conclusiones, señalar que el riesgo de exposiciones contaminantes entonces se puede ver desde la relación entre los saberes locales y el saber biomédico. Hay un riesgo, pero la profundidad de ese riesgo, según el saber biomédico, aún no está totalmente mensurado, aún no está totalmente dimensionado. ¿Cuánto puede ser esa prevalencia de enfermedades respecto a otros lugares del país? Es importante entonces avanzar también en investigaciones con enfoque interseccional. Eso también me lo ha hecho saber muchas amigas, compañeras que señalan que es importante, por ejemplo, ver a las mujeres en general, en el sentido de ser mujer, ser pobre, ser migrante, las mujeres en general, quienes están sufriendo más en ese sentido, para entender con mayor profundidad el sufrimiento ambiental en esta zona. También el sufrimiento ambiental se evidencia en esa incertidumbre sanitaria, porque hay percepciones sobre la exposición y enfermedades asociadas al entorno ambiental, y en la inacción institucional.
esa falta de evidencia científica concluyente, como señalaba. Entonces se evidencia efectivamente que hay un tipo de sufrimiento ambiental en general. Y lo que dice relación con la injusticia ambiental, con la ausencia de una planificación territorial desde lectura socioecológica que pueda atender y que pueda disminuir las brechas de inequidades distributivas respecto a las cargas y los beneficios ambientales. Falta también principios de precaución, principios precautores relacionados a medidas que puedan evitar potenciales riesgos, mitigaciones que sean efectivas, medidas que sean preventivas en ese sentido no se han considerado. Entonces, por eso es que es importante considerar estas medidas de principio de precaución. Si se va a urbanizar en Chañaral, no se puede seguir urbanizando en zonas que hay presumiblemente mayor exposición a los riesgos ambientales. Lamentablemente en Chile no tenemos una política de calidad de suelos. Aún no existe eso. Entonces, la única manera de poder impedir que se puedan generar estos problemas es a través del principio de precaución. Ante la duda, abstente. Y lo último es incorporar la dimensión sociocultural de la contaminación. Esto también me parece que es muy relevante. Lo decía a propósito del saber biomédico, tratar de apuntar a medidas de salud colectiva, colectivizar el conocimiento, poder generar mayor participación con las comunidades y, por supuesto, generar programas preventivos en educación relacionados a salud, a medio ambiente, encarar el problema ambiental, hablar del problema ambiental y del problema sanitario, es la única manera de poder empezar a resolver este tremendo y grave desastre ambiental de Chañaral. Eso. Bueno, agradecer la presentación de Pablo, deja como súper motivado porque empieza como a articular temas de problemáticas ambientales con desafíos de planificación, con toda esta mirada también del género, ¿no es cierto?, como una herramienta que permite complejizar los procesos y el entendimiento de cómo estos eventos impactan a las comunidades. Bueno, yo, más que, comentar la presentación, tengo como algunas preguntas, quizás como la interacción con Pablo, podemos producir más información, yo creo, respecto a cómo estás abordando el caso Chañaral. Entiendo que aquí hay una relación también histórica tuya con el caso. Si podréis como contar un poco cuál es el desafío que te estás poniendo, si esto es una investigación en curso, está abierta, hiciste tu tesis, pero esto lo vas a trabajar, entiendo que estás trabajando, vas a entrar a un magíster de salud pública, hablaste de algunas entrevistas, cuántas entrevistas vaya a hacer, si tienes una articulación ahí con los barrios. Me queda claro que hay un sector que es el tema del aeropuerto, pero ¿podrías contar un poco cuál es? Me quedo como abierto y supongo que está también abierto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de investigación nuevo que estás desarrollando y cuáles son los límites, ¿no? Si consideras también ahí una noción de investigación aplicada también. ¿Cuál es tu relación como con esta producción de conocimiento y con la comunidad? Sobre todo porque tú planteas mucho el tema de esta disociación entre los expertos y la comunidad. Eso por un lado. Puedes como indagar, compartirnos más respecto al proceso de investigación en curso y cómo articulas tu relación con la comunidad y con esta noción de investigación aplicada o por lo menos consciente, ¿no es cierto?, de estos sesgos que se producen y que históricamente han generado daño en la comunidad de Chañaral. Bueno, mencionaste, yo te iba a plantear, claro, el tema de la interseccionalidad, la cotidianidad adquiere subjetividad, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de toda la diversidad de las personas, de los sujetos. Me parece relevante la clave ahí de género, de mujer. También el tema de la infancia, ¿no? El tema como, ¿qué es crecer? Yo veía tu línea de tiempo y pensaba, ¿qué es vivir en Chañaral durante ya, o sea, nacer varias generaciones, 3 generaciones por lo menos, podrán ser, si entendemos el problema más allá de 80, 90 años. Entonces, ahí quería preguntarte también por los otros actores, cómo se transmite este saber del maltrato y de la afectación ambiental entre los abuelos, padres, hijos de las nuevas generaciones. Si se produce algo ahí, si tienes alguna intuición, sería interesante estudiarlo también, esa dimensión intergeneracional, intergeneracionalidad.
Me parece un tercer punto relevante, el retomar algo que tú dijiste, la relación con la planificación, esta incapacidad que tiene la planificación urbano-territorial de articularse con los procesos que vive la gente. Ahí yo me pregunto, sobre todo en la escena última que tú planteas, post-2015, generalmente la planificación entiende los eventos, las catástrofes como una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces plantea programas o planes de reconstrucción y ahí hay una palabra que siempre se valora, que es la participación. Pero sin embargo, esa oportunidad también está pensada también, como tú dices, y a lo mejor puedes como precisar más cuál ha sido el proceso después del 2015, con un desarrollo que más bien tape, oculte los temas, ¿no es cierto? Que los incorpore desde una mirada a las personas. Entonces, ahí quería preguntarte un poco cuál es, si podría hacer doble clic, si hay analizado o hay a analizar esos procesos post-catástrofe en Chañaral. ¿Qué pasa con el plan regulador y el tema medioambiental? Si establece, existe algún tipo de espacialización y de generación de zonas de mayor impacto, por ejemplo, con el tema del aeropuerto. Si eso ha tenido algún tipo de debate participativo. Me parece relevante interpelar a la planificación y ver cómo va apareciendo también como, no sé si otro saber experto, pero por lo menos un actor que no se conmueve y que no integra, pudiendo integrar este sentir de las personas. Y te pregunto por la contraplanificación, si existiera ya en esta intergeneracionalidad, ya estamos hablando de un fenómeno de más de 80 años, donde hay un saber no experto, pero un saber cotidiano, un saber que es experto en definitiva, ¿no? Habría que cambiar el lenguaje con el saber que se construye. Entonces, si este conflicto ha producido estos saberes en términos de educación, de autoeducación, de medir esto, por ejemplo, esto de los momentos, que es muy interesante, o sea, el día, el fin de semana, como si existe algún tipo de colectivo que genere como algún tipo de contraplanificación o de educación en el tema. Y si hay producción de ciudadanía, eso, o sea, es un conflicto, bueno, tú lo planteas que sí, pero si pudieras dar más detalle un poco cuál es el escenario actual de producción de ciudadanía en Chañaral en relación con la contaminación. Y si eso pudiéramos ligarlo, porque obviamente tenemos un escenario con tres capas, ¿no es cierto? Tenemos una crisis social, el estallido, la revuelta, tenemos una crisis económica y articulada con una crisis de salud. No sabemos qué es primero, qué no. O sea, hay una mirada también personal que me gustaría entender cómo, incluso también tu investigación también se conmueve con estas nuevas coordenadas, porque estamos repensando también una forma de hacer cosas, distintas las cosas en la universidad, también en la comunidad, también desde la planificación. Todos actores que se ven interpelados de cambiar y modificar sus prácticas. Eso diría, Pablo. Celebrar, yo en general yo no conozco tanto el detalle de tu trabajo con el tema medioambiental, conozco más el tema del patrimonio. Y quizás por ahí podría hacerte otra pregunta también, o sea, ¿cómo existe alguna capacidad de construcción de memoria? ¿Cómo podríamos...? Yo sé que la planificación hegemónica ocupa estos eventos como una oportunidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podría la ciudadanía reapropiarse de su historia para generar un lugar, generar también, no digo una estrategia de desarrollo, pero una forma de reposicionarse? Si hubiera también ahí algún rol del patrimonio del desastre o la memoria del desastre, para vincularlo con estos otros intereses que nos cruzan, que desde lo medioambiental a lo patrimonial. Eso, Pablo, pero un gran abrazo por tu fuerte compromiso y capacidad de ir articulando temáticas, desde el tema territorial, el tema medioambiental, y ahora con esta con gran sensibilidad de poder complejizar también nuestro acercamiento desde los estudios urbanos y territoriales. Eso podría decir. Ya, bueno, gracias Cristian por los comentarios, por las preguntas. Bueno, partir quizá con el tema de qué manera
comienza el interés por estudiar este caso. Bueno, yo soy de la comuna de Diego Almagro, soy del Salvador, nacido y criado allá. Después me fui a estudiar historia a Santiago, pero siempre he mantenido, tuve una tía que vivió en Chañaral, entonces la íbamos a visitar harto. Me acuerdo cuando chico, cuando ella vivía en el sector de Aeropuerto Sur, y, y me acuerdo que ella vivía al lado de lo que era antes esta gran malla Rachel que había en Chañaral, que dividía lo que era el sector de Aeropuerto con las arenas de Relave, y desde chico me preguntaba por qué existía esa malla Rachel. Y esa pregunta como que siempre me quedó rondando en la cabeza hasta que empecé a leer un poco. Hay muchísima gente que ha trabajado el tema de Chañaral, muchísimas organizaciones ambientales, que eso tampoco lo dije en la presentación, porque no era el foco, pero también es bueno hacer mención que desde que se empieza a judicializar este problema hasta el día de hoy han habido muchísimas organizaciones ambientales que han abogado por visibilizar el problema ambiental de Chañaral, y que es bueno también reconocerlas en ese sentido. Se empezó también a generar como nuevos tipos de organizaciones después del aluvión, el movimiento 25M, por ejemplo. Actualmente también hay nuevos colectivos que han abordado este problema, que lo buscan visibilizar desde perspectivas de género, feministas también, que le han dado como un nuevo matiz a este tipo de problemas, entendiendo que también hay una interseccionalidad en lo que son los problemas ambientales, y de alguna manera cómo las propuestas feministas pueden ayudar a comprender el fenómeno, porque principalmente este fenómeno se debe a que el medio ambiente se entiende como un objeto que está alejado de nuestras relaciones sociales, lo cual no es así. En el fondo hay que dejar de entender al planeta como un recurso humano, como un recurso para los humanos, sino hay que entenderlo como un conjunto de relaciones sistémicas en la cual nosotros estamos también imbuidos en una ecología más profunda, y por lo tanto si le hacemos daño al medio ambiente, nos hacemos daño a nosotras y nosotros mismos. Eso por un lado. Respecto como al tema de la salud pública, por supuesto que me gustaría seguir abordando este tema, principalmente quizás hacer como un intento de entender cómo se produce el conocimiento en epidemiología ambiental, y poder en el fondo ayudar a traducir algunas conclusiones de la misma especialidad, porque muchas veces sucede que, claro, el producto es un paper, es un artículo que no tiene ningún impacto comunitario, y que muchas veces está escrito de manera tremendamente críptica. Entonces eso nos ayuda a poder generar procesos precautorios de por sí, porque tampoco está la comunidad como incorporada en este proceso. Entonces ahí está la necesidad de poder en el fondo traducir este tipo de conocimiento, ponerlo en sintonía con la misma comunidad de Chañaral, y hacer también participar en estos procesos de principios de precaución, entendiendo que ese saber local, como decía Cristian, también es un tipo de saber experto, es experto en la manera en cómo se habita y cómo se vive ese territorio. Entonces ahí hay un elemento, una dimensión social, histórica, geográfica importante de relevar. Y ahí volviendo al tema de las memorias que señalaba también Cristian, como las memorias intergeneracionales, es tremendamente importante porque existe una memoria colectiva sobre el desastre ambiental de Chañaral. Seguramente también hay una transmisión oral de cuando los abuelos le explican de pronto a sus nietos, nietas, cómo fue el proceso de embancamiento de la bahía. Ahí seguramente las personas de Chañaral que están ahora en esta presentación podrían contar su experiencia de cómo se articula, digamos, esa memoria, pero que es una memoria que es necesario poner en valor en perspectiva de la salud colectiva fundamentalmente. Entender de que la historia y el espacio que habitan las personas es tremendamente importante para poder ponerlas en valor respecto a lo que farmobiomédica, muy técnica también, donde en el fondo este tipo de conocimiento se plantea desde una dimensión
mucho más cartesiana, sino que entenderlo desde una dimensión mucho más humana y ver cómo de alguna manera se puede generar ahí un proceso de vinculación con lo que son las historias, los anhelos y las culturas locales. Claro, respecto a la interseccionalidad que decía Cristian, también es tremendamente importante. Lo de la infancia no lo había considerado. Ojalá que mucha gente más se sume también a este tipo de trabajo, con estas miradas más antropológicas también. Es necesario seguir viendo el problema ambiental de Chañaral desde esas múltiples dimensiones y que ojalá se genere un diálogo mucho más fluido con estos saberes más relacionados a la epidemiología ambiental, que buscan de alguna manera determinar, dimensionar a través de números, de estadísticas, cuáles son las prevalencias de enfermedades, de problemas en la capacidad respiratoria, pero que es necesario hacerlos dialogar también con esta existencia sociocultural de la contaminación y del padecimiento. Entonces, mayor articulación. Yo creo que también los planificadores, los urbanistas, cuando llegaron a Chañaral después del aluvión del 2015, también llegaron como con una parada muy de, aquí nosotros somos los expertos y vamos a proponer determinados planes o determinados programas para poder levantar de nuevo Chañaral. Y fundamentalmente el diagnóstico era muy socio-natural, el aluvión y cómo contener el aluvión, pero había muy poco interés desde ese saber urbanístico de poder entender de que acá hay una cuestión de fondo, que es una cuestión histórica que tiene que ver también con el gran desastre ambiental de Chañaral, que no se ha considerado la planificación ambiental y que tampoco la erradicación es la solución, porque hay muchos afectos, hay una profundidad emotiva también de la gente que vive en Chañaral, de sus habitantes, y muchas veces yo he escuchado a expertos decir, bueno, entonces es importante considerar también la erradicación de la gente. Yo creo que la erradicación es lo último que se debe hacer porque hay que considerar otras formas de mitigación, otras formas de bioremediación, también como señalaba, como procesos de restauración ecológica, y el Estado también debe hacerse partícipe, el sector central, digamos, a través de políticas públicas, y es lo que uno espera, ¿cierto?, que también debatan los constituyentes, sobre todo los que vienen de esta dimensión más ecoconstituyente, ¿cierto?, de considerar de que la restauración ambiental es una forma de justicia ambiental que se debe abordar. Eso principalmente, no quiero extenderme más porque me interesa que podamos también dar espacio también a la gente que quiera hablar y quiera expresar sus sensaciones respecto a mi presentación. Muchas gracias, Pablo. Hacemos las 3 preguntas y después Pablo da las respuestas. Así que, Estefanía, te doy la palabra. Muchas gracias a todas y todos. Voy a ser cortita porque hay mucha gente. Yo estoy estudiando restauración ecológica con especies nativas en relaves mineros en Chile, en particular en la minería de cobre, y muchas de las cosas que presentaste me interesan mucho y tengo unas 3 preguntas. La primera es que al parecer la consulta queda corta y lo que se necesitaría es consentimiento por parte de las comunidades locales. Por ahora está definido más para First Nation, pueblos originarios y pueblos tribales, pero quiero saber tu opinión en eso. También quiero saber si tú ves con alguna expectativa positiva cierto código que pueda evitar este extractivismo científico o estatal cuando se va a comunidades, se hacen estudios y después ya no se sabe más. Y por último, compartir que cuando uno quiere hacer restauración ecológica, uno necesita ir en muchos casos a mineras y hay mucho temor por parte de lo que uno pueda compartir. Entonces, como que todavía nos hace falta como promover la investigación científica en esas partes. Extraña que un país minero y forestal como en Chile no esté todavía en intersección de fitorremediación, de uso de plantas para restauración ecológica. Y lo último es que dejé en el chat para que la gente vaya y ponga observaciones, porque justo ahora está recibiendo observaciones para el proyecto el decreto ley que maneja los relaves mineros. Gracias.
Gracias, Estefanía. Le doy la palabra a Manuel, que había hecho una pregunta en el chat, no sé si está todavía. Hola, felicitar primero a Pablo por sus 2 trabajos. Y lo que me preocupa a mí es el tema de la calidad de vida y la salud de las personas. Hacía una pregunta, bueno, que no es una pregunta directa para Pablo, pero que tiene que ser preocupación de todos. Es decir, la relación que hay entre la gente preocupada por el tema y la gente no preocupada por el tema. Entonces, ¿cómo es ahí que se produce una suerte de preguntas sin terminar, de decir cómo lo hacemos, cómo reacciona la comunidad ante estos temas? Lo otro que tiene que ver qué hacemos con los chicos que el año 2002 fueron analizados en sangre y orina. ¿Qué hacemos con esos chicos que están sobre la norma por el arsénico y sobre la norma también por el plomo? Esos chicos del 2002 que ahora son adultos, ¿cuánto plomo y cuánto arsénico tendrán en este minuto? Y lo otro que quería hacer mención, cuando se habla de erradicación, generalmente eso lo hablan los médicos especialistas, que se supone que es lo que piden lo mejor para la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros decimos erradicación, no es que vayan de un día para otro a erradicar Chañaral, sino que paulatinamente, que existan políticas públicas que apunten a que de alguna forma se den las condiciones para que la gente pueda ocupar otros terrenos más saludables y más alejados de los aluviones y más alejados de los tsunamis, pero principalmente más alejados de la contaminación. Eso les quería comentar. Muchas gracias, Manuel. Doy la palabra a Joyce para que haga sus comentarios y luego Pablo responde a las personas. Ya, hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Joyce Tavilo, soy chañaralina y he vivido toda mi vida en el aeropuerto y tengo 40 años. Sí, toda mi vida. Bueno, lamentablemente el tiempo no me juega a favor. Tengo muchas preguntas, Pablo, y muchos comentarios que hacerte, pero lo primero que tengo que hacer es felicitarte y agradecerte el estudio, la instancia y también la invitación porque nosotros formemos parte de tu trabajo. Te felicito, de verdad que sí. En serio que si tuviera más tiempo me extendería un montón, pero tengo que ir a hacer clases también, entonces es muy corto el tiempo que nos permite estar en este horario, pero eso, a nombre de mucha gente de Chañaral que he leído también en los comentarios, quiero agradecerte el interés y la motivación que tuviste al realizar este estudio y espero no perdamos el contacto y podamos acordar en muchas cosas más. Así es que eso, felicidades y muchas gracias. Gracias. Gracias, Joyce. Pablo, te doy la palabra para que respondas los 3 comentarios. Ya, perfecto. La primera pregunta sobre la restauración ecológica. Efectivamente yo siento que los procesos de consulta que se hacen quedan cortos. En realidad son procesos de consulta que no llegan a ser un proceso de participación profundo, real, vinculante. Entonces, efectivamente yo creo que hay que reestructurar de alguna manera cómo entendemos los procesos de restauración ecológica. Tiene que ser con la comunidad necesariamente, porque no es solamente una restauración de la playa, es una restauración total de ese vínculo que señalaba entre lo humano y lo no humano. Entonces también tiene que ser un tipo de restauración que es comunitaria, de dignificar el hecho de habitar en Chañaral, pese a los perjuicios, pese al problema ambiental. Es gente que ha estado ahí presente, dando la cara al problema de alguna manera. Entonces, efectivamente tiene que ser con un proceso muy vinculante de participación, de generar propuestas que no digan relación solamente con este elemento técnico, sino que también con lo sociocultural. De ahí la importancia, vuelvo al tema de generar educación ambiental, de poder ahí articular conocimientos compartidos, una ciencia ciudadana también, que pueda en el fondo dar cuenta de la importancia de esa restauración social para Chañaral.
Hay también una cuestión relacionada al extractivismo científico, evidentemente, que tiene que ver con este proceso de paperización del conocimiento, como de generar artículo tras artículo respecto a casos que son tremendamente sensibles. Entonces también quise ponerlo, digamos, en esa perspectiva, y quizá muchos epidemiólogos ambientales no van a estar muy de acuerdo con lo que se señala en esta presentación, que de alguna manera es como ponerlos en perspectiva del saber biomédico, mucho más cartesiano. Lo que pretendo yo en realidad es como, ojalá, que esto pueda generarse desde una aplicación de un programa de salud ambiental, pero de esa dimensión más colectiva. Un programa que ojalá pueda generar, digamos, esa vinculación importante de encarar la realidad ambiental de Chañaral, no solamente dejarla, digamos, como bioestadística publicable en paper. La relación con las mineras también es tremendamente complejo, y ahí vuelvo al tema de la ecología política, a las relaciones desiguales de poder que se generan, porque efectivamente las mineras siguen siendo actores que tratan por todos medios posibles de probar de que no existe evidencia científica concluyente para señalar de que hay mayor prevalencia de enfermedades, de patologías asociadas a la contaminación ambiental. Entonces tiene que ser necesariamente una política de Estado, tiene que ser en función a un nuevo tipo de Estado. Por eso me refería también al rol que van a tener los ecoconstituyentes ahí, en señalar de que esto es una cuestión constitucional. La restauración ambiental tiene que ser vista de esa dimensión. Lo segundo, que preguntaba Manuel, saludos también para Manuel, es un gran activista ambiental también de la zona. ¿Qué hacer también con la gente que se preocupa y no se preocupa? Bueno, esas son las mismas dimensiones del sufrimiento ambiental. El tema de vivir como en esta suerte como de falta de responsabilidad del Estado, como si fueran el patio trasero de Chile. Hay muchos patios traseros en Chile y la gente se siente lamentablemente así. Entonces genera como una suerte como de abulia, ya como de desafecto respecto a lo que es el Estado. Y lo que hay que hacer, creo yo, es generar mayor, vuelvo al tema de la educación, porque creo que la educación es la madre de todas las batallas, como se dice, y la educación en perspectiva ambiental y sanitaria es tremendamente importante, volver a enfrentar este problema, admitir de que hay contaminación, no sabemos cuánta, pero en función a los principios precautorios es necesario considerar de que hay una exposición real, concreta. Entonces, es volver a entrar a un Estado que no genere violencia, sino que genere cuidado. Un Estado que cuida a sus ciudadanos. No lo contrario, que es generar territorios y sujetos y sujetas de sacrificio, que es lo que se hace ahora. Lo otro que hacer con la evidencia, qué hacer con la evidencia respecto epidemiológica de la población infante. Claro, se hicieron muchas investigaciones en la década del 2000 respecto a eso, que ahora son efectivamente gente adulta. Yo creo que hay que retomar las investigaciones hasta que podamos generar una dimensión concluyente desde el punto de vista epidemiológico. Aquí no se trata de ver lo sociocultural por un lado y lo epidemiológico ambiental por el otro, sino que es vincular todo en un plan de acción que enfrente también el problema y lo pueda mensurar, lo pueda dimensionar. Y eso después traducirlo en principios de precaución desde la educación sanitaria y ambiental. Y lo otro, la erradicación. Bueno, el tema de la erradicación a mí me parece que es bien complejo porque el Estado está acostumbrado a erradicar poblaciones. Es importante recordar lo que pasó con Potrerillos en el año 97, cuando fue decretado zona saturada de contaminación. Lo que hizo el Estado y Codelco fue erradicar a toda la población en no más de 2 años. Y eso es violencia en el fondo. Y eso es importante considerarlo porque hay un proceso de desarraigo importante que se genera, hay una pérdida de vínculos sociales, de capital social,
y una serie de enfermedades desde el punto de vista mental también, que nunca fueron abordadas para el caso de Potrerillos. Y por eso que tiene que ser, si es que se genera un proceso de erradicación, tiene que ser voluntario, paulatino, y lo importante es generar la mayor cantidad de prácticas de cuidado desde el Estado, que sea una voz importante y clara, transparente. Porque ¿qué es lo que vemos ahora, por ejemplo, con el proceso de pandemia actual? Que hay información que es inconexa, inexacta, confusa, y eso aumenta, por supuesto, la percepción del riesgo, o sea, disminuye la percepción del riesgo, perdón, y lo que hay que hacer es ojalá, generar planes que sean transparentes en ese sentido. Y respecto a lo que decía Joyce Tabilo, bueno, muchas gracias, ojalá que nos mantengamos en contacto. Puedo quizás anotar mi correo, igual me pueden buscar en Facebook. Y nada, pues ahí cualquier cosa, conversación, yo feliz de participar y poder ayudar también a la comunidad. O sea, en el fondo yo me pongo al servicio de esto y ojalá que se pueda generar algo aplicado ahí. Eso. Muchas gracias, Pablo, por tus respuestas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o tiene un comentario que pidan la palabra. Joyce todavía tiene, le voy a bajar la mano, tiene levantada la mano. Al parecer no hay más comentarios ni preguntas. Quedaron todos. Melissa. Melissa, ahí hay una persona que está levantando la mano. Melissa, si quieres prender tu cámara para hacer los comentarios o abrir el micrófono. Si es que se baja la calidad del audio. Hola Pablo, muchas gracias por tu presentación. Estoy muy de acuerdo con el enfoque que tú das de la ecología política, en que deben haber políticas públicas enfocadas a que existe una planificación, por lo menos desde la institución pública que es el municipio. Tiene que haber claridad respecto a lo que se tiene que desarrollar a nivel comunal. Yo soy médica de la comuna, soy Chañaralina. Comprendo que hay muchos problemas a nivel de planificación de cómo nosotros entendemos la contaminación que vivimos. No hay una planificación a nivel de políticas públicas de salud en que nosotros en atención primaria podamos tener mayor capacidad de atender a pacientes respiratorios o tener diagnósticos certeros en cuanto al cáncer, ni tampoco tener un enfoque integral de estos pacientes. Y también respecto a la política pública, es muy importante que las autoridades trabajen en este sentido de poder transmitir a la comunidad lo que estamos viviendo, que debemos estar enfocados en trabajar y visibilizar la contaminación que tenemos y también buscar alternativas de trabajo, de realizar trabajo con la comunidad científica, con los actores que están involucrados, con todo este conflicto medioambiental que nosotros vivimos desde hace más de 50 años. También considero que en este contexto de cambio de constitución, también se tiene que visibilizar y debe existir una vocería política de las autoridades o de los postulantes a estos cargos públicos que sean capaces de también levantar a Chañaral como una ciudad que está respirando contaminación, que somos zonas de sacrificación y de las entidades públicas respecto al territorio, y también en cuanto a la salud, lo comento porque hace 4 años que trabajo aquí en el territorio, no existe tampoco un enfoque respecto a la cantidad de enfermos producto de la contaminación. Si bien hay un catastro de pacientes con cáncer que ha ido en aumento, también las enfermedades neurodegenerativas, no existe un enfoque real respecto a lo que significa vivir en un ambiente de mucha contaminación de la espesa. Muchas gracias, Melissa. No sé si hay más comentarios. No veo más manos levantadas.
Pablo, entonces te doy la palabra para que des tu respuesta. Bueno, muchas gracias, Melissa. Primero, señalar, claro, lo que señalas respecto a las APS, la atención primaria en salud. Es importante considerar en ese sentido el rol comunitario que tienen las APS, que son en el fondo el órgano, digamos, de salud, que están en directa relación con las comunidades, y la importancia ahí de promover acciones preventivas y promocionales en salud, y, y ahí es donde se debe empezar a generar propuestas, porque harto se ha hablado de la APS y su importancia, por ejemplo, en la distribución de las vacunas para la inoculación ahora del COVID. Es importante en el fondo relevar esa importancia de las APS como organismos que se distribuyen por todo el territorio y son capaces de articular también a la comunidad, dialogar con la comunidad y generar ahí un proceso de entendimiento de la salud que vaya más allá del paradigma biomédico, sino en el fondo promover un paradigma, ojalá, biopsicosocial, en donde las comunidades también se vean envueltas en los procesos de decisión respecto a salud. Por eso es importante seguir atendiendo el factor más comunitario en salud. Hay muchas buenas acciones que se realizan. Hay, por ejemplo, muy buenas prácticas en el caso de Chiloé, que hay atención primaria en salud que está, digamos, imbuida más en este paradigma de la salud colectiva, y es importante seguir avanzando en eso porque en el fondo es ahí donde se da la participación social en salud. Y es una muy buena experiencia si es que se pudiera realizar en Chañaral y en otros territorios lastrados por la contaminación, este tipo de acciones de carácter preventivo y promocional, y también la importancia ahí de las memorias, de los cuerpos, de la geograficidad también de las personas en ese sentido. Respecto a la política pública también, en la política pública el Estado tiene una responsabilidad y tiene una deuda que no ha sido capaz de poder suplir, es una deuda que sigue ahí presente, y que se debe seguir en el fondo mostrando que hay una injusticia ambiental que debe ser resuelta. Y eso implica, por supuesto, un trabajo articulado, por un lado, a nivel interseccional, si lo vemos desde la perspectiva más de la gobernabilidad del Estado, pero tiene que haber también un proceso de gobernanza que asuma la importancia también de los entes más locales, la municipalidad, las APS, ¿cierto? La misma comunidad, las OE, distintos tipos de colectividades que están ahí presentes y que tienen mucho que decir respecto a una labor más de cuidado que una labor más de generar acciones cuando ya el hecho de la enfermedad, el daño está consumado. Entonces hay que fijarse ahí en la importancia de las prácticas de cuidado, más que en el hecho consumado como señalaba. Y respecto a las zonas de sacrificio, a mí me gusta más hablar de zonas en sacrificio, porque es un proceso que no ha terminado, que ha sido irresoluto para muchas de las comunidades que han sido lastradas por contaminación. Entonces, es importante ahí también considerar, no solamente, claro, como decías tú, el hecho de la enfermedad como algo, como una dimensión anatómica, ¿cierto? Como del cuerpo, sino también como de la psique. Tampoco sabemos qué tantos problemas puede significar a nivel de salud mental el verse imbuido en estas arenas de relaves cotidianas, que como señalo es una forma de toxicidad cotidiana. Entonces ahí es necesario seguir avanzando en ese modelo más biopsicosocial para entender la relación entre las comunidades, el bienestar y los territorios. Entonces eso me parece que es importante avanzar en esa perspectiva de más de las zonas en sacrificio, como dice Francisca Fernández Droguet, que trabaja este concepto de sacrificio, y de ahí seguir
construyendo resistencia al sacrificio, digamos. Ese es el tema, porque si hay un sacrificio que se genera desde el Estado, lo importante es que exista respuesta, que exista el conflicto, que exista esa resistencia comunitaria. Gracias, Pablo. Hay un comentario en el chat. Muchas felicitaciones para ti de parte de todos los asistentes y las asistentes. Agradecemos mucho tu presentación y que surge, ¿cierto?, de un proyecto de tesis de nuestro programa de magíster y que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, consiguiendo ampliar la mirada sobre un conflicto ambiental y vincularla interdisciplinarmente, dialogando de muy buena manera con otras disciplinas. Entonces agradecemos esta exposición, dejamos a todos invitados a la próxima sesión, Discapacidades en el Transantiago, las prácticas corporizadas que sostienen el transporte público. En esta ocasión pone Daniel Muñoz, quien acaba de egresar hace unos meses de su PhD en la Universidad de Edimburgo y nos viene a exponer también su tesis de doctorado, que también surge de su investigación de posgrado en nuestro instituto. Decirles que esta invitación se mantendrá abierta durante todo el año para nuestros graduados de nuestros programas. Nuevamente, Pablo, muchas gracias. Ese Galleguillos que pide chance de realizar una pregunta. No sé si tienes tiempo, Pablo, todavía. Sí, démosle, no hay problema. Hola, Pablo. Primero que todo, darte las felicidades por tu exposición. Bastante clara y concisa. Mira, mi nombre es Sebastián, soy geólogo, realicé un trabajo, una investigación científica también en Chañaral, y posteriormente también publicamos un paper, ya asociado a la prospección de metales pesados que se encuentran en los relaves. Mira, más allá de hacerte una pregunta tan concisa o tan directa, me gustaría saber, más allá de esta presentación, si tú expones algún tipo de solución para el tema del tratado de las arenas, de estos relaves que tenemos expuestos en la Bahía General, ya que más allá de tratar el tema ambiental en sí, que es un tema que es inherente ya a Chañaral, o sea, la exposición o mover la planificación territorial en cuanto a Chañaral, erradicarla o ponerla más atrás, las viviendas, etc. Ya el tema es homogéneo, o sea, la contaminación es homogénea, o sea, tú mueves a habitantes 2 kilómetros más atrás y la contaminación está igual. Entonces me gustaría saber si se te ocurre alguna hipótesis, alguna metodología como para llevarlo a cabo, o si se te ocurre algo en este momento como para poder tratarlo. Súper. Gracias, ese Galleguillo, Sebastián, no sé. Sebastián Galleguillos. Sebastián. Sebastián, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, con la geología yo creo que también hay temas comunes, porque la geología también ve en el fondo que este es un efecto del antropoceno. Correcto. Es una era geológica del antropoceno que en el fondo está dada por cómo el extractivismo ha generado profundas transformaciones también geológicas. Y lo vemos también, por ejemplo, en una de las láminas que mostré, que era en el fondo como esta costra, un material geológico, y ese material geológico no tiene más de 100 años, y es debido al extractivismo histórico que se da en el territorio de la provincia de Chañaral. Respecto a la pregunta sobre posibles soluciones para el tratamiento de las arenas, yo más que dar cuenta como de las soluciones, voy evidenciando cuáles han sido los intentos de mitigación y de remediación ambiental que han habido. Eso lo hago fundamentalmente en la tesis. Hay un apartado, claro, que versa sobre, por ejemplo, cuando se trató de poner como una cortina de árboles, ¿no? Como una especie sí, como una corrida de árboles para poder mitigar un poco las arenas de relave, o cuando se puso la malla Rachel, que era como lo más rudimentario en términos de mitigación.
o cuando se trató como de generar un proyecto de extracción del mismo mineral y poder procesarlo y que saliera arena un poquito más, con menos material particulado, con menos metales pesados. Esos son como prácticas que van en la misma dinámica del extractivismo, porque en el fondo lo que hacen es extraer el mineral y esa empresa tiene réditos económicos. En el fondo es generar una faena al lado de la ciudad, y eso no es calidad de vida, que tampoco podemos asegurar que efectivamente no exista mayor contaminación con ese tipo de actividades. Eso es lo último que yo me acuerdo que había como propuesta de remediación ambiental, pero en el fondo es tratar como de apagar un incendio con benzina, y generar como un proceso de extractivismo. Por eso es que lo que decía la compañera de la fitobioremediación es muy importante, porque ahí, como a nivel bacteriológico, hay una cuestión muy, muy relevante que se puede hacer. Lo que falta es mayor vinculación entre la ciencia biológica y la planificación urbana para ver intentos de remediación en ese sentido. Y desde la planificación, quizá crear como zonas de amortiguación o zonas buffer, como se señala, para poder contener un poco las partículas de arenas de relave, y bien, por supuesto, zonificar considerando la calidad ambiental del suelo, que como señalaba en la presentación, no existe en Chile ese instrumento que pudiera de alguna manera darle como ciertas categorías al suelo. Entonces, de alguna manera hay una falta de planificación que es necesario reconsiderar ahí desde esa dimensión más ambiental, y ahí hay una cuestión interdisciplinaria, por supuesto, que debe ser abordada. Eso podría responder. Gracias, Pablo, nuevamente por tu disposición a conversar y a responder todas las preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias también al profesor Matus. Hasta luego y que tengan una buena tarde.